Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto bastante interesante, muy difícil de clasificar, un texto denso de leer por la cantidad de información que trae y porque nos va a presentar una reflexión bastante curiosa de la Primera Guerra Mundial. Es un texto escrito por un venezolano muy peculiar que además nos ha dejado y ha dejado para la historia reflexiones sobre el así llamado genocidio armenio. Ha dado elementos de juicio que hasta hoy son tomados en cuenta, sobre todo porque su descripción es rica geográficamente, es rica política e históricamente y es muy particular. El libro del cual pretendo hablarles, no tanto la vida del autor como si el libro propiamente, es este. Lo tienen acá. 4 años bajo la media luna, Rafael de Nogales, prólogo de Miguel Ángel de Bunez. Y vamos a tratar también un poco del prólogo que presenta el señor de Bunez, que nos aporta datos interesantes para darle cabida a este texto. Es un libro denso, es un libro que tiene unas 600 páginas cómodamente, además un apéndice con enorme cantidad de fotografías sobre muchos de los personajes de los cuales se habla. Y en esencia, ¿qué es la media luna? Pues la media luna refleja la bandera, o lo que pudiera ser la consigna, o la bandera de territorio de dominio del Imperio Otomano, en el cual Rafael de Nogales estuvo activo como parte o como oficial del ejército. Aquí vamos a ver varios detalles muy importantes. Lo primero, el autor. De él podemos bosquejar brevemente algunas cosas. Existe ya sobre su vida. Él escribió una autobiografía. Luego, él se llama realmente Rafael Inchauspe Méndez, de donde aparentemente este Inchauspe se traduce como Nogales. Y el nombre de pluma bajo el cual varias de su obra está firmada es Rafael de Nogales. Es interesante porque una característica permanente de este Rafael de Nogales es que es un políglota, es un sujeto que se maneja con soltura en varios idiomas. Ello tiene anclaje desde su más tierna infancia, es completamente solvente en alemán, en francés, en castellano, en fin, habla varios idiomas y los habla con bastante naturalidad. De hecho, el territorio donde él fue designado, donde se le envió, que es el Cáucaso, es una zona donde se hablan diversos dialectos e idiomas muy importantes, ahí sobre todo el turco, que era parte del idioma de las tropas con las cuales él se manejaba, pero también había otros idiomas locales allí. De manera que es una característica siempre de él eso, poderse manejar en diversos idiomas, y su obra fue publicada, alguna de ellas, no toda en español, alguna fue traducida al español porque fue publicada, por ejemplo, en inglés. Entonces, eso es también una marca y una característica. Vamos a entrarle al personaje en sí mismo. Rafael de Nogales es una persona que nos lleva al siglo XIX, a finales del siglo XIX venezolano. Él nace en 1879. Eso es un país que, aunque no es tan distante en tiempos en capacidad de tiempo, sí lo es lo que era ese país. De hecho, él nace como parte de una familia vinculada al eje cafetalero, que tenía que ver con los asentamientos alemanes en la zona de Maracaibo, que traían el café de los Andes. Entonces, allí había toda una cantidad de personas dedicadas al comercio del grano del café, en lo cual Venezuela era un país solvente, un país grande en ese sentido, con mucho movimiento, y se llevaban las embarcaciones directamente a Bremen, a Alemania. Entonces, él nace como parte de ese mundo que se ha gestado allí. Desde muy pequeño se le educa en el colegio alemán y luego se envía a Europa. Entonces, su educación va a ser especialmente cosmopolita en muchos sentidos. Su noción de mundo no va a ser la noción de mundo típica de un ciudadano de ese momento de Venezuela o de cualquier país latinoamericano, sino que va a tener rápidamente contacto con las potencias europeas que eran en ese momento lugares de una educación privilegiada, parte de lo cual va a obtener él. Y es que este libro que les presento, Los 4 años bajo la media luna, a no ser muchas de las otras cosas que es, sobre todo destaca como un libro de una erudición poco común. Quien haya tenido la oportunidad de leer este libro, ese es un libro que se comenta mucho, usted verá personas en la internet que hablan de él, pero realmente uno se cuestiona si se lo han leído, porque es un libro de una... Sí, de un conocimiento, de una profundidad, tanto en la narración histórica, geográfica, política de los diversos lugares. Las explicaciones que este hombre hace de la historia del Imperio Otomano son realmente importantes, son meritorias. Vamos a tratar de aislar algunas para comentarlas acá. Entonces, eso vindica en parte también esa educación privilegiada que tuvo, es decir, en contacto con lo más granado seguramente de Alemania, de Bélgica,
de Francia, España, es decir, países con los cuales él se manejó y que conocía y a los cuales viajaba y tenía esa noción de mundo ampliada que era bastante importante. Su vida, la vida de Rafael Nogales Méndez es una vida prácticamente novelesca. Es un sujeto que desde muy joven se involucra en diversos eventos bélicos. Él hubiese detestado que se le llamase aventurero. De hecho, la palabra se distanciaba mucho de ella, pero realmente eso fue. Era un hombre que buscaba la adrenalina, buscaba la aventura, gustaba de meterse en empresas para las cuales estuviese o no preparado, iba directamente a lo desconocido a enfrentarlo y eso le gustaba muchísimo. Estuvo involucrado desde muy joven, por ejemplo, en los conflictos entre Estados Unidos y España, la guerra del 98, después en la guerra ruso-japonesa, estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo en conflictos en Venezuela intestinos como parte de la resistencia contra las dictaduras primero de Cipriano Castro y luego de Juan Vicente Gómez, estuvo en Centroamérica, conoció a un montón de personajes, entre ellos a Sandino, estuvo en México, conoció a Porfirio Díaz, es decir, es un sujeto que se movió en diversas partes del mundo, muy inquieto, muy activo siempre y además una cosa importantísima, con una pluma muy particular para poder retratar lo que vivió, tanto de memoria cuando lo escribía, como lo que le tocaba vivir o lo tocaba reportar en el momento. Las cualidades de Nogales no han sido, a mi muy humilde juicio, no han sido suficientemente destacadas. Es un periodista nato, es un sujeto que tiene una capacidad de retrato verbal muy especial, con una memoria prodigiosa y además una cultura que no debe ser soslayada. Este es un libro que mucha gente no ha sabido qué hacer con él. No ha sido un libro bien aceptado ni por los turcos, por razones de la evidencia que presenta, en razón del o motivado por el posible genocidio armenio que se discute todavía si fue o no. Tampoco ha sido bien recibido por los armenios porque él critica muy duramente las situaciones. Vamos a ver, tenemos texto marcado y esperamos en ambos casos tratar de sustanciarlo. Ni ha sido también por su país de origen, por Venezuela, que no ha sabido qué hacer con él. No ha sabido darle apropiado el lugar a este hombre. Venezuela es un país que usualmente cuando habla de historia la tiene como una especie de puntitas en el tiempo de cosas que se estudian. Sobre todo se estudia la guerra de independencia y después el siglo XIX se pasa relativamente rápido y sujetos como este que pudieran darle al país una perspectiva bastante interesante de la visión venezolana o latinoamericana sobre los sucesos mundiales no son suficientemente estudiados. Nogales ha sido muchas veces desconocido y además de todo también la izquierda, a pesar de que él estuvo en contacto con sujetos revolucionarios al estilo Sandino, con sujetos que la izquierda ha metido en su panteón y los tiene como una especie de altar allí, él no lo fue sobre todo porque es un sujeto mercurial, es un sujeto que se mueve permanentemente, que no está nunca fijo en ningún sitio y que no puede por ello mismo ser llevado a un fácil pedestal, decir él hizo esto, hizo esto. Él hizo todo eso que se pueda decir, pero hizo muchas más cosas y se movía permanentemente en antípodas de situaciones. De hecho, la participación de la guerra en la Primera Guerra Mundial es llamativa porque aunque él a sí mismo no se llamaría aventurero, es una pura aventura lo que se vive. De hecho, cuando él se entera que la guerra ha sido estallada, ha sido declarada a comienzos de agosto de 1914, él, igual que mucha de la gente de ese momento, pensó que el conflicto no iba a durar tanto tiempo y se lanzó directamente a ver cómo participaba. Sus primeros intentos los hizo en el ejército de Francia, en el ejército belga. Sobre todo el ejército belga le llamaba la atención por razón del heroísmo con que se reportaba la resistencia de los belgas al avance alemán en Ypres y todo eso. Muy bien, trató de tocar esas puertas, le fue denegado. Y así fue como, entre tanto y tanto, llegó a los alemanes y los alemanes le pusieron en contacto con el Imperio Otomano, un imperio que además tenía una riquísima tradición en soldados extranjeros, en legiones de soldados extranjeros que peleaban allí. Eso no es nada nuevo. Las fuerzas otomanas desde tiempos inmemoriales habían heredado de parte de cuando tomaron Egipto muchos siglos atrás, todo lo que fue los mamelucos, los esclavos soldados, es decir, tener extranjeros luchando dentro de sus fuerzas no era una novedad. Mientras que para muchos países europeos, sobre todo ya comenzando el siglo XX, con ese nacionalismo que estaba gestándose desde el siglo XIX, era una cosa incómoda tener extranjeros allí. De hecho, a él se le pide que si quiere asimilarse al ejército francés o belga, tiene que renunciar a la nacionalidad venezolana. En el caso del Imperio Otomano, no. El ejército otomano no tenía esos problemas. Tenía muchas personas que venían de otras partes a luchar allí y se le envía en particular
a una zona muy histórica en términos de conflicto, que es el Cáucaso. Y allí va a tocar la cicatriz sensible, una cicatriz, por cierto, movible entre lo que es el Imperio de Rusia y el Imperio Otomano. Y eso es algo que tenía a través de los siglos, o ha tenido a través de los siglos, una movilidad. Estos dos imperios han tenido conflictos entre ellos durante siglos. Lo último que había sucedido, y esa cicatriz, por decirlo de alguna manera, estaba todavía en carne viva, era la guerra que habían tenido ellos dos, tanto los rusos contra los otomanos, en 1877-78. Esa guerra turco-rusa fue una guerra que, digamos, ahí pelearon los Balcanes, toda la zona empezó a moverse y estaba vivo. Mucha gente que había peleado allí todavía estaba viva y tenía memoria de lo que había sucedido. De manera que, repetimos, tenía tradición el conflicto entre esos dos lugares y allí va a terminar este venezolano del cual estoy diciendo. Quiero saber si se me queda alguna otra cosa antes de entrarle directamente al texto. Hay una cosa importantísima. Mientras durante mucho tiempo se ha hablado de si el genocidio armenio sucedido a comienzos ya del siglo XX, es decir, 1915 en particular, si el genocidio armenio sería el primero de los genocidios del siglo XX, siglo, por cierto, lamentablemente, bastante rico en otros terribles genocidios. De manera que eso, por cierto, es un neologismo. La palabra genocidio fue acuñada un poco tiempo después en razón a la definición de ese exterminio deliberado de grupos poblacionales bajo prejuicios religiosos, prejuicios políticos o lo que sea, pero en donde a un grupo en particular se le identificaba como una especie de objetivo para ser exterminado, para ser reducido, etcétera, etcétera. Entonces se discute eso. Lo cierto es que el texto de Nogales Méndez nos va a proveer, por ejemplo, de una descripción como fue el sitio de la ciudad de Van, una ciudad donde los armenios estaban acantonados. Los armenios, además, habían sido acusados reiteradamente por los otomanos de haber sido simpatizantes prorrusos y haber tenido alianzas con los rusos, de manera que todo ello hace un caldo de cultivo que fomentaba las posibilidades de matanzas que ya se habían dado durante el siglo XIX. Ya había sido la población armenia objetivo de ataques en diversos momentos por parte de los otomanos, pero repetimos, es ahora cuando se tiene esta discursión literaria, este discurso literario, perdonen ustedes, esta excursión de ideas que nos presenta Nogales, cuando empieza a poderse ver de una manera más concreta, con fechas, con lugares, con personajes, qué es lo que pudo haber sucedido allí. Paso a darle la palabra al texto porque me parece que es bastante importante acá tratar de cubrir lo que nos dice. Primeramente, el prologuista, que es Miguel Ángel de Bunes, y luego el propio Rafael de Nogales. Repetimos, es un texto que mucha gente habla de él, poca gente se lo ha leído porque es denso leérselo, tiene muchísima información. Llega un momento en que abotaga. Si usted empieza a leerse esto, tiene que hacer pausas porque es tanta la información geográfica, histórica, política, sociológica que nos provee Nogales, que uno no siente sino una especie de abrumadora sensación de tener que detener el discurso para poderlo procesar lentamente. De allí que las 600 páginas no suceda como en otros libros que usted puede leérselo de un solo tirón, sino que tiene que estar haciendo pausas para respirar y poder masticar el concepto o los conceptos que allí se dan. Empieza el señor de Bunes, perdonen ustedes, con su prólogo y nos da unas razones biográficas. Acá dice: Rafael Inchauspe Méndez nace en la ciudad de San Cristóbal el 14 de octubre de 1879 en el seno de una acaudalada familia que se había trasladado recientemente a la región andina venezolana y que tenía intereses en los ferrocarriles, en la extracción petrolífera y otras empresas de la provincia, el café en particular, ¿no? Su padre conserva título de coronel, de donde le viene la vocación militar, y la familia estaría emparentada con otras de la zona de origen alemán, lo que marcará toda la vida de nuestro prologado. Eso es lo que dice el señor de Bunes. Lo cierto es que él desde 1898 entra como alférez en el ejército expedicionario español que está defendiendo Cuba de la agresión de Estados Unidos, distinguiéndose en la defensa de la ciudad de Santiago. En los siguientes años nos informa que está en Marruecos, quedándose muy impresionado por las técnicas militares usadas por el rifeño Abdel el Krim en su lucha contra españoles y franceses. También recorre el resto del Magreb hasta llegar a Pakistán e India, regresa a su Venezuela natal y visita Inglaterra e Irlanda. Bueno, la vida, les decíamos, de Nogales Méndez es en sí misma una novela interminable que él trató de condensar en 2 tomos de su autobiografía, pero que se queda corto y que no hay sino que empezar a escuchar personas
personas que le conocieron o sobre las cuales tiene referencia directa o indirecta para darse cuenta de la riqueza, de la cantidad de vivencias en todos solamente 58 años, que fue lo que vivió. Lo cierto es que, bueno, viaja por distintas partes. Hay una cosa que anota el señor de Bunez acá y es importante porque es cierta completamente. Dice, Nogales rechaza siempre el calificativo de aventurero, personas a las que considera como iletrados pedantes o socialmente como simples caballeros ociosos que exclusivamente buscan un medio de vida y hacer dinero. Nogales se considera como Don Quijote, lo que también le iguala a la creación de Hugo Pratt, un caballero andante que, comillas, sale al mundo a romper lanzas por sus ideales. El más fuerte de todos está incorporado en la vieja romántica frase actuar o morir, se cierran comillas allí. Bueno, eso es relativamente cierto porque si usted se da cuenta que él va a ofrecer sus servicios como militar y empieza a tocar puertas, primero toca puertas de parte de los aliados, tocó puertas en Francia y en Bélgica, pero no le abrieron y se fue al bando contrario, es decir que no se trataba precisamente de luchar por una causa como de luchar como fue ese lugar, ¿no? Como diese lugar. Entonces la situación es allí un poco más fácil de explicar. Lo cierto es que acá, bueno, siguen con su vida, que es una vida sumamente convulsa, y dice lo siguiente. Dice, la guerra en 1914 se acaba de declarar en Europa y eso le permitirá entrar en los ejércitos, o eso es lo que él piensa, a finales de 1914. Quisiera defender a Bélgica, Francia, Italia o cualquiera de los países aliados. La neutralidad a la que se acoge Venezuela no le posibilitaba otra opción que volver a atravesar el Atlántico para integrarse en el mundo europeo de nuevo. La única condición que pone para entregar sus conocimientos militares al postor que le aceptase es que no se le obligue a renunciar a su nacionalidad venezolana, condición no aceptada por ninguno. Es así como les decíamos, él trata, pero esa condición estaba allí. Y dice, Nogales desconocía que la incorporación de militares no naturales o súbditos directos dentro del Imperio Otomano es una tradición en la historia de los osmalíes desde su nacimiento como beylik, es decir, como un principado de fronteras. En épocas medievales, en los siglos XIX y XX, estas incorporaciones, tanto de alemanes, franceses, ingleses o austríacos, se acrecentaban por la necesidad de conformar un ejército moderno que combatiese y equipase según las normas occidentales, siendo en este caso la Primera Guerra Mundial un perfecto ejemplo de incorporación de cuerpos de mando y especialistas de varios orígenes, en particular de los alemanes, ¿no? Una alianza que para ambos fue en ese momento bastante virtuosa, aunque cuando les llevase a la derrota, pero es así como Alemania pudo enfrentar, por ejemplo, en gran parte del frente este el Imperio Austríaco, tenía allí también a los rusos de una parte, a los otomanos en otra parte, combatiendo, y los alemanes. Entonces, allí podía de alguna manera sostenerse esa dificultad de una guerra de dos frentes para Alemania, ¿no? Dice acá lo siguiente. Los extranjeros para los otomanos se asocian siempre con la modernización de un imperio que tiene 7 siglos de existencia y que se extiende por 3 continentes diferentes, asediado siempre por enemigos en todos sus frentes, además de gobernar territorios que son ansiados por las potencias coloniales del momento, en particular Inglaterra y Francia. Pero hay que entender algo, y es importante decirlo, habla aquí de Bunez de un imperio que tenía 7 siglos. Es cierto, los otomanos tienen una vigencia más o menos desde el siglo XIV, activamente. Y si bien ellos llegaron a la cúspide de su poder prácticamente ya en el siglo XVII, enfrentaron luego una larguísima decadencia en base particularmente o de una manera muy especial al nacimiento de Europa como potencia, primero regional y luego mundial. Son los otomanos, o es contra ellos contra quienes se pelea, por ejemplo, la batalla de Lepanto, en donde Juan de Austria, con fuerzas aliadas de diversos países europeos, ahí va a estar Cervantes, por cierto, luchan para tratar de reconquistar el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo oriental, de las fuerzas otomanas que lo tenían cooptados de hace varios siglos. Entonces, uno puede darse cuenta allí cómo ese imperio que llegó a tener un dominio, para darles una idea, imagínense prácticamente las puertas de Austria, parte de Hungría, todo ello, los Balcanes completos, llegaban todo el norte de África, Egipto, prácticamente hasta Marruecos. Eso en la cúspide de su dominio fue perdiendo lentamente territorios y todo ello. Y entonces
se le llegó a llamar incluso el hombre enfermo del Bósforo al Imperio Otomano, porque ya al final eran diversas, en esa diplomacia difícil del siglo XIX, donde países europeos estaban tan pronto en alianza como en contra unos de otros, utilizaban a este Imperio Otomano muchas veces como la carta para mover o no la balanza en un sentido o en otro. Entonces se ve como en algunos momentos le adversaba a Francia, le adversaba a Inglaterra, en otro momento era aliado de Inglaterra, luego pasaba a ser aliado del otro, en fin, esa especie de permanente diplomacia por acuerdo que se dio mucho en el siglo XIX. Cuando la guerra, que les decía, la guerra turco-rusa, allí se pone muy difícil la situación para los otomanos porque los rusos empiezan a atacar y empiezan además a validar la idea del paneslavismo, una idea que va a tener después una vigencia particular en ciertas regiones de Europa y que va a ser una contraparte a lo que luego nacerá como el panislamismo. Así que aquí hay ideas muy interesantes que se están moviendo a diverso nivel. Sigo leyéndoles más del texto para dar sustancia a lo que estoy tratando de narrarles. Dice acá lo siguiente. Dice sobre la guerra. La primera de las misiones que se le encomienda a Nogales es integrarse en el tercer ejército con base en Erzurum, que es la que más le marcará en su vida futura. Allí debe enfrentarse con los rusos que desean ampliar sus fronteras al otro lado del Cáucaso. Este episodio militar de la Guerra Mundial coincide con la sublevación armenia, apoyada por Rusia, y las grandes matanzas y deportaciones de la comunidad armenia entre 1915 y 1917. Ello va a quedar redactado en las narraciones, que son bastante detalladas, de parte de Nogales. Y es muy interesante, repetimos, porque además de todas las diferencias que pudiera haber, estaba la diferencia religiosa. Recuérdese que los armenios tenían la incidencia de ser cristianos. Él habla de ellos muchas veces, no como los armenios, sino como los cristianos, asumiéndoles ya la adhesión a esa religión y por ello mismo la confrontación a la religión musulmana, que era la religión oficial del Imperio Otomano. Recuérdese que eso implicaba, en el caso de los musulmanes, uno de los pilares del Islam es pagar el zakat, que es ese impuesto de religión o ese dinero que se da para para la caridad, para la política social, si lo quiere ver así. Los no musulmanes debían pagar entonces una cosa que se llamaba jizya, que era un impuesto para no musulmanes. Eso durante el Imperio Otomano tuvo ires y venires, momentos difíciles, momentos menos difíciles. Hubo momentos en que hubo cierta convivencia entre los monoteísmos que hacían vida allí en el imperio, en otros momentos fue más conflictivo. Sigo adelante con lo que se dice acá. Nogales es uno de los pocos extranjeros que es testigo directo de las matanzas de Van. Esa es una de las ciudades que estuvo bajo sitio y que luego fue arrasada. También de Bitlis y de Diyarbakir, ya que no hay oficiales alemanes en ese ejército combatiendo directamente la revuelta armenia. Por ello es que él comienza a ser visto como un observador peligroso y conflictivo, razón por la cual pedirá la baja en la armada otomana o su cambio de destino para no perder la vida por la presión de un cordón de seda en el cuello, es decir, que no lo fuesen, él lo dice muchas veces que él tenía miedo que lo fuesen a matar porque sabía demasiado y eso se comentaba. Sus últimos destinos en la guerra, Irak y Siria, le reportaron el agradable sabor de la victoria ante el general inglés Townshend en las cercanías de Bagdad y en las dos primeras batallas de Gaza en 1917. A él se le equipara y se le pone como un personaje paralelo al famoso Thomas Lawrence, el de Arabia, Lawrence de Arabia, en razón a que Lawrence combatía de parte de los árabes contra los turcos, mientras que Nogales combatía con los turcos en contra de los árabes y los ingleses. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante porque la religión y elementos religiosos que luego en el siglo XX tendrán completamente otro llamado, eran utilizados. El primer llamado a guerra santa, a yihad, lo hace el Imperio Otomano forzado y presionado por los alemanes. Eso en razón de tratar de volcarlos contra a mucho de la población musulmana coordinada desde el sultanato de los otomanos, tratar de, confrontarlo contra los ingleses, que eran las personas que hacían presencia en parte de lo que se llamaba la Persia, ¿no? Sería hoy Irán, Irak y todo aquello. Estamos hablando antes del Tratado de Sykes-Picot y todo aquello. De manera que usted puede darse cuenta cómo el elemento religioso era también arbitrariamente usado o manipulado por las potencias. En ese momento se pueden decir potencias coloniales o potencias que hacían presión desde Europa en la región.
Dice acá lo siguiente: aunque durante los años de estancia en Anatolia temió que algunos de los responsables directos en las matanzas armenias cegaran su vida para acabar con un espectador peligroso, Nogales decide volver a Estambul para presentarse ante sus superiores. Los otomanos le licencian con honores, siendo condecorado por el sultán, y los británicos le agradecen la compasión y respeto que ha tenido con los oficiales y soldados apresados bajo su gobernación. Por ello, es bien tratado tanto por vencedores como por vencidos, que le dejan partir sin problemas. En los últimos meses de la contienda desea abandonar el ejército, ya hastiado de masacres y padecimientos cometidos por varios de los intervinientes. Diferencia perfectamente lo que es la acción militar de los horrores de la guerra. Y eso es una cosa que él explica en su prosa. Eso era todo parte del prólogo del señor Miguel Ángel de Bunez. Entremos directamente a la prosa de Nogales, que la prosa, repetimos, nos va a afincar en varios sentidos. La parte narrativa, en donde se nos expone qué es exactamente lo que sucedió. Él presenta un recuento de hechos. La parte expositiva, en donde él da sus ideas, sus criterios sobre lo que está sucediendo. Y la parte descriptiva, que es poderosísima. Es un hombre que tiene una pluma que no pudiéramos decir literaria propiamente, pero casi periodística. Tiene una facilidad de retrato verbal para dar una clase de historia en pocos párrafos, en pocas líneas, para dar una descripción geográfica de lo que está viviendo. Y además es muy interesante cómo puede él, casi a voluntad, cambiar la perspectiva de uno a otro paso. Por un momento está narrando un hecho terrible de una situación de guerra que está sucediendo, que ha pasado frente a sus ojos, y de pronto hace un cambio para narrar en ese momento un paisaje que le lleva directamente a una reflexión histórica de algo que sucedió allí siglos atrás. Todo eso lo presenta este libro. Realmente no es un libro fácil de clasificar, no es común, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica, tener este nivel de narrativa, este nivel de exposición histórica, geográfica y política, sociológica también en un sujeto. Dice acá lo siguiente, estoy en el capítulo 1, que es como comienza el libro. Dice así: no obstante el hecho de haberme criado y educado en Alemania, resolví sacrificar mis simpatías personales en áreas de la raza latina, yendo a ofrendar mis modestos servicios a la pequeña pero heroica Bélgica, que se había convertido de la noche a la mañana en el campeón de las naciones débiles, aunque conscientes de su honor e independencia. Eso es cierto. Sobre todo se regó como pólvora la leyenda de la resistencia que pusieron los belgas con un ejército mucho más pequeño y simple que el poderío alemán de ese momento, y donde los ingleses fueron a prestar socorro rápidamente, pero el embate y la resistencia, aunque fueron barridos, el embate y resistencia con que se enfrentaron estos sujetos dejó prácticamente lugar para la leyenda. Eso es como él explica el punto. Lo cierto es que él empieza a hablar acá, fíjense ustedes, una situación en donde él se embarca por cuenta propia, llega entonces a Europa, está en diversas partes, y acá se consigue con un oficial francés. Y fíjense esta discusión. En tanto me hallaba al día siguiente en la comandancia de armas, recogiendo, ya no recuerdo qué firma, se me acercó un oficial superior francés y me dijo con aire protector: ¿por qué no se une usted a nosotros, ya que los belgas se niegan a recibirlo? Con el mayor gusto, le respondí en el acto, siempre que el ejército regular francés no tenga inconveniente en aceptarme. Pero aún no había terminado la frase cuando dicho señor me miró de arriba abajo como escandalizado y exclamó con voz un tanto irritada: «¿Comment donc? ¿Nosotros recibir a usted en el ejército regular francés? Jamás y nunca. Para señores como usted tenemos la legión extranjera». Es decir, allí se topó directamente Nogales con una muestra clara de racismo de parte de este oficial francés, que fue muy lamentable, y cosas como esa de personas que no sabían valorarlo. Sin embargo, hay que destacar acá, repetimos siempre, el punto que le hace a él vinculante con otras figuras de talante histórico al estilo, por ejemplo, de Francisco de Miranda, es decir, un hombre de una capacidad en diversas lenguas de manejarse casi sin acento o sin acento alguno y hablar con toda la oficialidad europea en ese momento, fluidamente, ¿no? Seguimos adelante. Dice aquí: llegué a relacionarme, ahí lo enviaron luego con los alemanes, lo envían entonces a donde el ejército turco. Dicen, esto pasaron algunos días, y entre las personas de nota con que llegué a relacionarme figuraban el ministro ruso Fethi Bey y el mayor von der Goltz, agregado militar alemán en Bulgaria, quienes parecían hallarse ya al corriente de lo que había ocurrido, y en vez de hostilizarme,
Procuraron más bien consolarme mediante una franqueza leal y caballerosa. A principios de enero de 1915 me hallaba yo ya en camino de Constantinopla, donde fui muy bien recibido, no solo por Enver Pasha, sino también por los generales Liman von Sanders y Bronsart von Schellendorf, y transcurrida otras 3 semanas alcé de nuevo el vuelo rumbo a Levante, en pos de las heladas montañas de Caucasia para ir a combatir contra los rusos en calidad de oficial del ejército regular otomano. Ejército que, como les decía, tenía una tradición de soldados diversos y que lo veían, no eran mal vistos, eran vistos como personas que traían un conocimiento desde afuera, conocimiento técnico, conocimiento estratégico, etcétera, ¿no? Es muy importante. De hecho, él explica en detalle esa alianza de los otomanos con los alemanes en 1914 y dice lo siguiente respecto al frente este de Alemania y el de la guerra. El Imperio Otomano fue indudablemente el aliado más importante y más consecuente que tuvo Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Este es un hecho innegable que hasta los mismos alemanes son los primeros en reconocer, puesto que mientras los austríacos abogaban abiertamente por la paz y los búlgaros murmuraban porque las raciones iban disminuyendo de continuo, el soldado turco, sin más aliento a veces que un mendrugo de pan o algunas aceitunas, iba y seguía desangrándose y muriéndose de hambre entre las nieves del Cáucaso y las arenas del desierto sin que una queja o una palabra de desaliento siquiera llegara a atravesar sus labios amoratados por el efecto de las tantas epidemias. Esas son las narraciones que nos presentan. Ya pueden ver ustedes esa concreción de que les hablábamos. Bueno, fíjense un detalle. Aquí empieza su conocimiento y esto, al menos para mí, ha sido una fuente permanente de asombro. He tenido la suerte de poder estudiar algunas de las fuentes de las regiones de las cuales habla, de los textos históricos a los que se refiere, como para darme cuenta a un siglo de distancia del tiempo en que esto fue escrito, de la importantísima erudición que tiene este sujeto. Fíjense lo que dice acá, lo siguiente. Después del exterminio de los genízaros que llevó a cabo el sultán Mahmud II en 1826, se estableció en Turquía el servicio militar obligatorio, del que quedaban exentos en virtud del edicto o gulane de Had Sherif únicamente los cristianos que fueran súbditos otomanos, mediante el pago de una cuota relativamente insignificante, en tanto que los musulmanes, y de preferencia los agricultores que carecían de medios abundantes, se veían obligados a servir en las filas, a veces hasta por espacio de 10 o 12 años consecutivos. Este sistema injusto y arbitrario en alto grado tuvo como consecuencia que a medida que los cristianos, súbditos del Imperio Otomano, se iban enriqueciendo y usando sus caudales para educar a sus hijos, los musulmanes y sobre todo los agricultores mahometanos del centro y este de Anatolia se habían ido empobreciendo visiblemente, descuidando cada día más el cultivo de sus campos y sus quehaceres familiares. Él trata de allí empezar a explicar los roces intestinos que se daban entre algunas de los grupos étnicos que conformaban el Imperio Otomano, lo cual no deja de tener cierto asombro para explicar entonces las raíces de la falta de convivencia feliz entre las minorías o las mayorías musulmanas y cristianas. Había ese tipo de edictos que habían favorecido a unos a costa de otros y eso empezaba a crear cierto resquemor en la población. Eso lo argumenta de una manera más amplia luego. También tiene anécdotas. El libro no tiene una coherencia estricta. El libro no relata algo. Él relata su vivencia, pero a la vez, por ejemplo, está hablando de un tema en donde está hablando sobre los rusos y la cantidad de unidades de combate, y de repente dice cosas como esta. Media hora antes de llegar a Tocaragua, tropezamos con un grupo de kurdos, conduciendo un individuo que cualquiera hubiera podido tomar a primera vista por un mendigo afgano. Cuantos esfuerzos hizo Tevchik Bey por hacerle hablar resultaron vanos, y cuando ya lo iban a fusilar, hizo señas como si desease hablar conmigo. Acatando sus deseos, lo llamé aparte, y por el correctísimo francés en que se me dirigió y la reminiscencia que me hizo de su vida en París, comprendí desde luego que no era el espía armenio del que se había supuesto, sino que se trataba de un príncipe persa de la muy noble estirpe de los Farman Farmá, si mal no recuerdo, el cual andaba errante por aquellas montañas disfrazado de mendigo, por razones de estado. No existiendo motivo alguno por qué tenerlo preso, hice soltarlo inmediatamente y escoltarle hasta la frontera iraní, provisto de un salvoconducto. Un año más tarde vino a saludarme en Alepo, ese mismo individuo, acompañado ahora de su secretario, y antes de despedirse, me prendió en el pecho, en señal de gratitud, una alta condecoración iraní que todavía conservo.
Entonces, ese tipo de anécdotas, de eso está preñado el libro, de eso está lleno. Uno puede permanentemente estar leyendo un análisis diverso sobre algo y él tiene en ese momento una digresión, se va hacia una anécdota de lo que le sucedió, de lo que pasó allí, etcétera. Muy interesante. Y también los análisis, a veces sociológicos, a veces psicológicos de los personajes que él nos provee. Dice aquí, fíjense ustedes, muy interesante. Yo lo anoté así como un contraste entre la acción y la descripción de la naturaleza. Dice así: pasada ya la medianoche, estoy en la página 158, pasada ya la medianoche oí un ruido extraño sobre una de las casas vecinas, seguido de un silbido apenas perceptible. Comprendiendo que no podía ser sino una señal convenida, disparé un tiro al aire a fin de alertar a mi gente en el entresuelo. Aquel disparo aislado parece que había sido el santo y seña de los kurdos, quienes en el acto abrieron contra nosotros un fuego nutridísimo que no cesó hasta el amanecer. Entretanto, atraído sin duda por el ruido del combate, se nos había ido acercando una docena o dos de desertores turcos, los cuales habían permanecido ocultos hasta entonces en las montañas circunvecinas, y que al ver aquel enjambre de kurdos lanzando gritos y aprestándose para el asalto, en vez de abrirse paso hacia nosotros, se asustaron y emprendieron la fuga precipitadamente hacia los cerros, perseguidos de cerca por los kurdos, que no tardaron, por supuesto, en darles alcance y en matarlos. Aprovechando tan inesperada distracción, y a pesar de que 4 de entre nosotros se hallaban heridos, montamos a caballo y abriéndonos paso a machetazos y pistoletazos por entre aquel gentío, nos alejamos a todo galope, mas no sin haber incendiado primero el edificio en que habíamos pernoctado y disparado, en señal de despedida, un par de descargas contra las ventanas de la casa en la cual se hallaban atrincherados Mohamed Chefchik y algunos de los jefes. Y luego la mañana no podía ser más bella, y llenaba de alegría hasta las mismas bestias que no cesaban de relinchar. Bueno, ahí tienen ustedes la clásica de Nogales Méndez, ¿no? Él está hablando de una acción terrible que sucedió, un peligro de muerte, y de repente se abre el camino el amanecer, como si no hubiese otra cosa en el mundo, y hasta los animales se alegran con ello, y él lo describe. Es una capacidad bastante importante la narrativa de este señor para proveernos de todos los pormenores de lo que allí estaba sucediendo. Déjenme ver si el tiempo ya está un poquito contra nosotros. No me queda mucho más que decir. El capítulo 9, 10 y 11 pormenoriza lo que es el genocidio a los armenios. Y ahí empieza él a decir, pues, de una manera bastante clara qué fue lo que sucedió, bastante fuerte. Las matanzas que hubo aquel día, dice acá por ejemplo el 25 de junio, página 162, fue también la fecha en que Diebet Bey hizo ahorcar a Kavigian Efendi juntamente con 200 armenios más de nota en Bitlis, después de haberles arrancado a guisa de empréstito forzoso la suma de 5.000 libras en oro, que luego se repartieron entre él y Jalil. Y no satisfecho aún con semejante crimen, mandó conducir a todos los armenios varones de dicha ciudad en grupos de 50 hasta un lugar solitario en las vecinas montañas, donde los hizo asesinar y sepultar en fosas excavadas por ellos mismos. Entonces ahí dice, bueno, los únicos a quienes dejó con vida fueron una docena o dos de artesanos porque le hacían falta en los talleres militares. Bastante fuerte la cosa de lo que él habla acá. Dice, los pocos armenios que lograron escapar a la matanza de Bitlis fueron a refugiarse entre sus connacionales en el distrito de Mush y en parte también entre los refugiados de Slivan y Bisherik que, al verse acosados por los kurdos de Belek, Bekran y Shego, se fueron retirando paso a paso a la tierra fragosa y bravía del Sazoún y del monte Antok, que avanza como la primera atalaya del sistema montañoso del Antetauro sobre las tostadas llanuras del Diyarbekir. El conocimiento, aquí hay que aplicarse con un mapa para poder seguir la narrativa de esto, porque es realmente fuerte e impresionante todo aquello. Habla entonces de las matanzas son de una manera bastante clara, por eso se le puede usar como uno de los puntos basales para justificar esto. Dice, yo he visto en las márgenes del Éufrates los cuerpos carcomidos de decenas y quizás hasta centenares de niños y mujeres armenios sirviendo de pasto a buitres y chacales. La presencia de dichos cadáveres no dejó de sorprenderme grandemente, pues las autoridades civiles otomanas solían borrar las huellas de sus crímenes por regla general con muchísimo cuidado para que el revoloteo de los cuervos y el vaivén de los perros carroñeros no fuera a revelar a los viajantes el sitio donde había estado cebándose la hiena con la media luna estrellada sobre la frente. Una narración bastante fuerte, pero no es menos duro con los armenios. Hay un momento en que él dice, bueno, pero ¿por qué esta gente no se revela? ¿Por qué ellos no agreden a estos sujetos que saben que vienen por sus bienes, que los van a matar y que no hay ningún tipo
no hay ningún tipo de conmiseración hacia estas personas. Ello también es algo importante. Luego hay una muy hermoso, fíjense acá, una reflexión como venezolano, no le recuerda las montañas andinas de su origen. Dice, lo que más me impresionó del Cairo fueron sus bazares cubiertos, semejantes a un laberinto inextricable, o nudo gordiano de galerías y pasajes estrechos y sumidos en una penumbra rayana en noche, que cortaban a trechos cual cintas de oro los rayos solares, y que en gentío exótico indescriptible que gesticulaba y vociferaba, se oían todas las lenguas del cercano oriente, mientras que de las tiendas y tenduchas de hierbas aromáticas, ocultas en el fondo de nichos oscuros, emanaban ondas delicadas de los sutiles perfumes del oriente, insinuando lluvias de azahares, bosques de rosas, que todo me hacía recordar involuntariamente las rosas de la tierra mía, allá en las lejanas montañas de los Andes, cuando en las noches de luna solía escuchar embelesado los cuentos de las mil y una noches, sin darme cuenta yo que también habría de verme algún día convertido en uno de esos caballeros andantes rompiendo lanzas con moros y cristianos en lejanas tierras de las mil y una noches. Libro muy bien escrito. Realmente este hombre es singular en su capacidad expresiva. No se le ha hecho toda la honra que merece seguramente, porque precisamente no es un hombre sencillo de clasificar. Voy a darles el cierre del libro, que es el último de los párrafos, porque he saltado enorme cantidad de texto en razón del tiempo, pero así culmina este texto que les he estado glosando y reseñando. 4 años bajo la media luna de Rafael de Nogales o Nogales Méndez. Y dice así: y tras breve estancia en la madre patria, es cuando se está retirando, para en España y se vuelve a Venezuela, alcé de nuevo el vuelo rumbo al poniente en pos de mi lejana tierra americana, que al cabo de 2 semanas alcancé a divisar como nadando sobre la superficie del océano y en medio de hermosa aureola de lejanías doradas, de nubes azulosas y horizontes rojizos, cual la sangre de aquella Venezuela siempre heroica. Muy hermoso el texto, muy bien escrito realmente. 4 años bajo la media luna. Es un libro largo, es un libro lleno de información, con pasajes hermosos, pasajes singulares, pero no siempre fácil de leer por la cantidad de alusiones diversas que nos provee su autor, Rafael de Nogales. Les habla Ivo Hernández. Como siempre, un placer estar aquí junto a ustedes. Si esto de alguna manera lo estimula a leer, le estimula a investigar, por favor, márquelo, esté pendiente, que vendremos ya más con otros textos que están tratando de salir aquí, están en la mesa esperando alguna posterior reseña. El deseo de siempre de acá es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.